Geología es la ciencia que realmente estudia la Tierra como en su totalidad y todas las características de la Tierra, desde la formación, los eventos que se han desarrollado desde la creación de la Tierra como un planeta y las diferentes características en lo que son propiedades, tipos de materiales que existen, ¿no? Hay una gama muy grande de geología que estudia el agua, que es hidrogeología, que es vulcanismo, que estudia los volcanes, pero está dentro de las ciencias geológicas, lo que es la paleontología, que es parte de la geología en general, que estudia los restos de los seres vivientes que sirven para saber el tiempo de existencia de ciertos materiales que conforman la Tierra. Wow. La Tierra el globo terráqueo tiene una historia dinámica. No puede ser que fue creado y ya está. Sigue evolucionando y sigue formándose y sigue transformándose. Ese estudio de la transformación de la Tierra, de las características de la Tierra, lo estudia la geología como una ciencia general. Y también habla de que se va transformando, pero también se va deformando. Eso también lo estudia el geólogo, de cómo se está deteriorando la Tierra. Se deforma. Por ejemplo, ¿no? Cuando uno va por el campo, va a la sierra, va a la costa, va a la selva, lo primero que ve son la topografía. Va a la costa, ve arena, ve algo plano, ve el mar, y cuando va subiendo a la zona de la sierra, las montañas, ve una serie de montañas, pero cuando uno se fija bien cómo está conformada estas montañas, comienza a ver diferentes tipos de roca. Entonces hay rocas que parecen así como un libro que uno lo ha plegado, hay rocas que parecen muy sólidas, muy gruesas, muy amorfas. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Y cuando uno va hacia la selva, ya no ve nada, ve una planicie y ve solamente árboles. Pero ¿qué hay debajo de los árboles? Hay suelo, solo suelo uno ve. Entonces, estas tres partes que uno ve en una geografía acá en el Perú, es que, por ejemplo, la costa representa a una parte de este sector de la Tierra, el cual todavía se está formando. Nosotros tenemos el mar, ¿y qué cosa va al mar? Va a los sedimentos, y los sedimentos se supone que están haciendo capas y capas y capas de sedimentos, el cual tantas capas de sedimentos se comienzan a depositar, que esto se va compactando y se va convirtiendo en roca. Y posteriormente, esto es lo que por intermedio de una serie de procesos que son las placas volcánicas y todo eso, los temblores que tenemos, esto va subiendo. Entonces la costa va subiendo una cierta cantidad de milímetros al año. Entonces cuando van a ver... ¿Va subiendo? Es decir, va subiendo, se va elevando. Cuando uno va, supongamos, los que tenemos mucha edad como yo, no tanto, pero si yo fui a la playa cuando era niño, digamos a la zona de Marcona, que es una playa más tranquila, acá uno no sabe qué cosa hay en la playa, pero a Marcona, si hubiéramos puesto una banderita, yo regreso después de 50, 60 años, esa banderita debe estar unos 10 centímetros arriba. Entonces va subiendo, todo va subiendo, que es lo que va haciendo que la corteza oceánica va empujando a la corteza continental y eso va subiendo. Cuando dices 10 centímetros más arriba, ¿es que está 10 centímetros más enterrada? No, más arriba. Entonces, cuando uno va a la costa, uno se va a Ica, ¿no? O a Paracas. ¿Qué es lo que ve en Paracas? Ve el mar, después una cosa plana, después una subida,
otra cosa plana, una subida, otra cosa plana. Esas terrazas alguna vez estuvieron debajo del agua. Ahora está subiendo. Claro, que cuando uno va ahí y no lo ve, cuando uno regresa después de 50 años y pone su bandera, son 10 centímetros. Claro, cuando pasó 1.000.000 de años, ya no son 10 centímetros, y es una cosa más grande. Es una montaña, finalmente la han empujado y se... Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno va, los que han ido a Huancayo? La mayoría hemos ido a Huancayo. Cuando uno está subiendo y cuando llega a La Oroya, Huancayo, Tarma, son unos cerros blancos que están doblados como si fuese una plastilina. Eso alguna vez fue el fondo del mar. Y eso fue alguna vez que estuvo en la zona de la costa y que este empuje de las placas primero lo compactó y lo hizo roca, pero una roca muy plástica porque estaba muy profundo, y luego comenzó a migrar hacia la parte de arriba. Es como si uno pusiera una alfombra y con el pie va empujando. ¿Qué es lo que pasa? La alfombra comienza a hacerse así. Eso es lo mismo que pasa entre la costa, las sierras, las montañas, y después viene ya el efecto de la selva. Estas montañas, normalmente en la zona del centro del Perú, son rocas que han estado en el mar. ¿Ok? Entonces, más o menos así funciona. Y cuando va subiendo, ¿qué es lo que pasa? Arriba comienza a llover, comienza a erosionarse. ¿Qué pasa en la zona de Puno? Uno ya encuentra, si uno sube, la mayoría, entre los 4.000, 4.500 metros, ya todo es plano. ¿Por qué? Porque es una zona donde se erosiona, comienza a erosionarse todo eso, por las lluvias, que es muy fuerte las lluvias ahí, y los ríos van llevando el material hacia... O sea, ¿comienza a bajar también? Comienza a bajar, ¿y eso por qué? Porque es arriba, es como que si uno tuviese un cerrito en su jardín y agarra el agua y comienza a regar, ¿qué es lo que pasa? Si comienza a regar mucho, eso va a bajar. O sea, primero empuja hacia arriba y después la lluvia hace que se baja. Hacia la zona de la costa todavía hay mar, pero hacia la zona de la selva ya no hay mar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la selva? En la selva hemos tenido un gran valle, que es hacia la zona de la selva, Brasil, que ellos son rocas muy antiguas, en las cuales solo se deposita el sedimento que es erosionado de la parte de arriba. Y es por eso que en la selva solo encontramos suelo. En la selva, cuando uno quiere construir una casa, es cara. Porque ¿dónde va a llevar la piedra chancada? Que acá tenemos piedra chancada que pasa en los camiones. Con madera. Con madera, o llevar esa piedra chancada ¿de dónde? De algún río, y cuando va al río, si han ido al río Amazonas, el río comienza así, río. No encuentra las piedras, claro. No encuentra piedras, solamente es un canal que dice que es el río, y eso es lo que uno encuentra. Entonces, tenemos todo ese estudio. Eso lo hace lo ve en la ciencia geológica. Ok, ¿y qué tipo de cursos llevas en geología? Que son, bueno, primero hay varios cursos, sedimentología. Sedimentología. De sedimentos. Sedimentología. De sedimentos. Los sedimentos son el material que está llevando los ríos, un sedimento, y que se acumula. El estudio de los sedimentos. ¿Qué otro tipo de cursos? Ahí viene, los sedimentos normalmente están relacionados con la paleontología. ¿Por qué? Porque en el mar hay seres vivos que se mueren. Y cuando se mueren, se caen al mar. Y eso van siendo enterrados. Y cuando uno identifica que un caracolcito o cualquiera de estos animales que vivió, que pueden ser detectados con la forma y con algunos estudios de carbono 14 y unas cosas así, pueden identificar en qué época nació o vivió. Y puede decir, cuando uno va a Huancayo y ve un cerro así, y diga un martillazo y saca un bichito de eso, y dice, este bichito vivió más o menos hace 250 millones de años. Dice, entonces a 250 millones de años,
¿dónde estaba esta roca? Estaba en el mar. Y comienza a reconstruir todo eso. Entonces Wow. tenemos geología, tenemos sedimentología y lo que es petrología. 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 Imagino el petróleo. No, petrología. Estoy más perdido, pero Petrología o mineralogía es de la piedra, estudio claro, de la piedra, petrología. de las rocas, ¿no? Cada roca, si ustedes van al río, agarran una roca y ¿qué es lo que ven? Yo veo claro, una roca. Yo veo una historia, ¿no? Claro, Claro. entonces, pero Una escultura. ahí está. Y el geólogo es lo que ve la historia. ¿Qué es lo que ve en la roca? Ve unos puntitos blancos. No, pues yo me invento la historia, ¿no? No, pero es más o menos inventarse, porque comienza a ver los puntitos blancos. ¿Qué puntitos blancos? Agarre una roca del río. Ahí tiene puntitos blancos. Cuando comienza a ver la roca, es que lo que uno ve, mejor dicho, uno tiene que observar las características de la roca y comienza a ver diferentes formas, colores, tamaños, y depende de eso uno comienza a crear su historia. Si los fragmentos que uno ve son de diferente tipo y dentro de ese fragmento hay otros fragmentitos pequeños, dice, que este pedazo es una roca, es un pedazo de roca que ha venido y se ha metido en esta otra roca. Entonces puede decir, ¿y cómo vino esto? Debe haber sido una gran explosión volcánica que botó esta roca, cayó en un sitio donde estaba todavía como una mazamorra, cayó ahí y se enfrió. Entonces, cuando uno ve, sí, pues son varios tipos de roca que están puestos. Te juro que tengo una gana de ir a poner una roca para mirarla por primera vez. Es como decir, ¿qué es lo que no he visto? ¿Qué es lo que no se ha visto? Y nuevamente, es cuando uno observa, comienza a irse hacia atrás en la historia. Por ejemplo, si uno ve una roca, pero solamente es fina, bueno, solo un solo tipo de color, pero ve unos cristales grandes. Entonces, para que crezca algo grande, es que estuvo en un sitio calmado, donde la presión, la temperatura, todo que se fue formando como un niño que va creciendo normal. Entonces, esto fue formado en un ambiente diferente. Si uno ve puntitos y no ve nada, casi es una masa, esto fue como que si hubiéramos sacado el ator del queque que uno está en el horno. Si uno espera y se calienta y se forma y se cuece y después se enfría lentamente, sale la torta bonita, hinchada y todo. Pero ¿qué pasa si apenas está ahí, uno abre la puerta y saca la torta, se le bajó y tiene un queque duro, como ¿cómo se llama estos de chocolate? Un brownie. Un brownie. O sea, una piedra aplastada, como Una un piedra brownie de la aplastada, tierra. sí, claro. En cambio en el otro, uno ve los huequitos grandes del queque, y eso es ¿por qué? Porque la roca se enfrió muy rápido en un momento, o la roca se enfrió muy lento. Se enfría muy lento cuando está en el fondo de la tierra, y muy rápido cuando sale en un volcán. Y dime, claro, Chayo, ¿y en qué trabaja un geólogo? Bueno, hay dos partes de la geología. Una geología científica, o la ciencia geológica, que básicamente es investigación. Pues todo lo que les he contado, que van viendo, que el animalito, que esto, va datando. Hay especialistas PhD en paleontología que solo se especializan en un tipo de fósil. Muy científico, muy ligado a la ciencia pura. Y el otro tipo es la ingeniería geológica, que es llevar ya este conocimiento científico a un efecto de producción. Una empresa privada. Una empresa privada. Si yo quiero saber, sí, qué bonito cristalito, qué esa cuestión, ¿y para qué sirve? Entonces, yo quiero construir casas. Entonces tengo que ver una roca, porque me han pedido un mármol, no sé cuánto, el mármol de Carrá, o el mármol así, mármol rojo, mármol blanco. ¿Dónde voy a buscar el mármol? Tengo que buscar en un sitio donde haya mármol y ver que sea el tipo y calidad de mármol que me sirva para venderle al que va a hacer el edificio. Ya no me importa
tanto la parte de cómo se formó. Ya la historia, sino cuánto cuesta. Cuánto cuesta, cómo lo voy a sacar, es económico, no es económico, dónde está en la selva, cuánto me va a costar traerlo. Entonces, cuando dice que en la selva no hay roca. No, pero de repente en profundidad. Okay. Pero por ejemplo arcillas o cosas muy especiales que puedes traerlo de la selva, lo que no puede haber mucho en la costa. Wow. Pero bueno, eso es lo que hace, y normalmente acá más en el Perú se dedica más a la minería. Eso, porque digamos, el ingeniero minero, ¿cuál es la diferencia entre el ingeniero geólogo y el minero? Porque el de minas, ¿no? Porque también Hay tres, en este grupo de ingenierías, ingeniería que está ligado a la tierra, al usufructo de la tierra, está la geología, el geólogo, el minero y el metalurgista. Ahí viene que el metalurgista es un tipo ya más industrial. El geólogo identifica el recurso. Ajá. Si vamos a hacer metal, cobre, plata, oro, zinc, estaño, lo que sea, tiene que identificar dónde está, cuantificarlo, hay cierta cantidad, y ver si es económico o no. Okay. Hasta ahí llega el geólogo. Hasta ahí viene el geólogo con diferentes puntos o límites. Después viene el ingeniero de minas, que dice, ok, ¿cómo lo voy a sacar esto? Voy a hacer un túnel. El ingeniero de minas es el que piensa en sacarlo. Es el que piensa en sacarlo. El otro dice, oye, aquí está, y es esto, y este tiene el valor y tienes tanto de cobre, o mineral de cobre, tanto de plata. El minero dice, ok, ¿y cómo lo saco? Comienzo a hacer mi cálculo, mis túneles, mis open pit, mis camiones, mis fajas, como sea lo voy a sacar. Ya lo saqué. Y el metalurgista, oye, ¿y qué me sirve este material que está acá? Entonces yo voy a tratar, oye, mi función es que este material que sale grueso, yo tengo que buscar un producto que sea comercial, que esos son los concentrados o ya el metal puro. Eso pasa al metalurgista, en el cual dice, ok, yo tengo que tener una planta de procesos que voy a procesar este material para que al final sea un producto vendible. Porque el minero no produce normalmente productos vendibles. Realmente lo saca y se lo pasa al metalurgista. Y ya le da más forma, ya lo... Claro. Y él ya saca este producto, si es concentrado, lo vende directamente a las municiones, o si es metal, ya lo vende como metal, ¿no? Esa es más la diferencia. Excelente. Muy bien, ahora me gustaría que me cuentes tu historia porque estoy muy intrigado. Dime una cosa, antes de que me digan qué chambeas, ¿a qué jugabas de niño, por favor? O sea, si tú caminabas en el campo y veías una piedra, ¿qué sucedía contigo? ¿Sentías? ¿A qué pasaba? Cuéntame un poquito tu historia, tú y la relación con las piedras. Ajá. No, bueno, la historia normal de cualquier niño que va es la diferencia de haber crecido en el campo. ¿Tú creciste en el campo? Más o menos, ¿ya? En provincia. Mi padre, bueno, ahí hay algo un poco complicado, porque mi padre trabajaba en la Cerro de Pasco, en una empresa americana que tenía todas las minas del centro del Perú. Era la mejor en esa época, los años 50 y tantos. Entonces tenía familiaridad porque mi padre siempre hablaba de eso, veía eso. Y el otro es que con mis abuelos tenían mucho del campo, yo paraba las vacaciones en el campo. Entonces, en el campo es algo, si uno va a un pastor que no sabe leer, ni escribir, ni siquiera hablar español, pues se mar al techo. Le preguntas sobre los cerros y todo y te describe exactamente lo que ve. Que es diferente a un niño de la ciudad. El niño de la ciudad, ¿qué cosa ve? No sé, pero lo que ve en YouTube, lo que ve en televisión, o lo que le dicen qué cosa es. Como allá no hay nadie que te diga qué es, tú tienes que ver, oye, esta roca es diferente de esta, ¿no? Sí. Después te preguntas por qué, ¿no? Claro, es que lo que me llama la atención, te cuento, porque a mí siempre me llamó la atención las piedras, ¿no? De color, pero claro, pero no con un análisis científico, claro, sino más mágico, ¿no?
esta piedra sirve para, qué sé yo, me inventaba. Y te cuento, me has hecho recordar, por eso que te preguntaba cuál era tu relación con las piedras, que yo un día me inventé una historia, encontré una piedra y ese mismo día vi otra y una parecía que era chiquita y es una familia. Y crié durante 3 años la piedra, ¿no? Esperando el niño. Y después decía, bueno, me daba pena deshacerme de las piedras, no sabía qué hacer con tremendas piedras. Pero claro, desde un punto de vista emocional, quizá por eso fui psicólogo, no la mirada, o sea, hasta sentí empatía por la pobre piedra que no la quería abandonar, ¿no? Decía, pobrecita, se va a quedar sola ahí. No, ¿no? sí. ¿Ah? ¿Tú sí te llamaba la atención? Básicamente cada persona tiene diferentes formas de ver la vida, ¿no? Y de ver lo que uno ve. Pero tú mirabas eso de niño, Yo te llamaba la las atención. diferencias que había. Era uno y el otro, los usos que podía hacer con eso. Ok. Mejor dicho, si yo quería hacer un pequeño murito porque quería, no sé, estaba jugando a los soldados, entonces tenía que buscar algún tipo de piedra que se adecue a lo que yo quería, ¿no? Entonces, si yo quería jugar, no sé, pues a algo que ruede, tenía que buscar algunos tipos de piedra que sean un poco más redondeadas. Y de ahí venía la pregunta, ¿y dónde consigo las redondeadas y dónde consigo las no redondeadas? O sea, las redondeadas lo veo en el río. Y en el río hay redondeadas. Pero si me voy arriba del cerro, oye, ¿por qué arriba del cerro no encuentro piedras redondeadas? Nunca Ya. me había puesto a pensar, no sé si ustedes... Entonces, te pones a Yo pensar. juraba que me las aparecían ahí, decía, caramba, una piedra redonda. No, tenía su lugar, tenía su casa. Tenía su casa, ¿dónde vas a conseguir una piedra redondeada? Y si veo una piedra plana en el río, es porque alguien la ha agarrado y la ha sacado de su casa y la ha metido. Alguien la ha metido ahí. Pobrecita. Claro, o si encuentras una piedra redonda arriba del cerro, dices, oye, ¿cómo llegó esta piedra redonda? Claro, increíble. Y dime, entonces ya, con eso, digamos, si ya tenías este llamado, esta vocación de chico, decidiste estudiar geología y después has trabajado mucho tiempo en minería, ¿no? ¿Dónde estudiaste geología? Bueno, yo realmente entré a minas, a ingeniero de minas en la UNI, en la Universidad de Ingeniería. Bueno, también en esa época entré a la Católica, era católica la UNI en esa época. ¿Estás en las dos? En las dos, pero en la UNI tenía mayor categoría, entonces entre las dos dejo la Católica y me voy a la UNI. Ahí entré a minas, al primer ciclo me enamoré de mi esposa, que estudiaba química. Y entre los dos Ella estudió ingeniería química, tú ingeniería... Yo minas y por ahí, bueno, la mina me daba muy estructurado, de cómo voy a sacar esto. Pero yo quería saber realmente, oye, ¿cómo O sea, tú eras más investigador, claro, más querer saber... Y ahí me pasé, después del segundo ciclo, me pasé a geología, estudié en geología, terminé mi carrera de geología. Trabajé en geología, pero ya cuando comienzas a trabajar, ya... ¿De qué trabajabas en geología? Yo trabajaba de geólogo, ¿Como investigador? No, a una mina. Ah, una mina. A una mina. Bueno, ahí ya viene, después que terminas la carrera, viene el tema de, bueno, ¿qué haces? Ajá. Y depende de la época, ¿no? Ahora es diferente que hace 50 años. Es muy diferente todo, y ese todo depende de lo que tú vas a tener que hacer. Yo tenía que ir a trabajar, no había muchas oportunidades, el gobierno militar, y bueno, ahí nos vamos a la parte social, pero era que uno tenía que trabajar. Entonces me puse a trabajar en minería, que era uno de los más cercanos, y de ahí, bueno, seguí como... ¿Has estado en la Sauda? No. Primero trabajé en una mina pequeña, después trabajé 8 años en lo que es ahora, bueno, Centromin Perú, que era una serie de minas, que era una empresa estatal, porque estatizaron todo en la época del gobierno militar, y después entré a Sauda Perú por 21 años, y bueno, hice toda mi carrera. 21 años, muy bien. Preguntas, mi querido Alonso, anda pensando, aquí está, acaba de ingresar en Ingeniería de Minas, Alonso, a ver, Yankee. Tengo un montón de preguntas relacionadas
También como mencionaste, lo de tipo, va de la mano con la arquitectura, tipo, quería saber más o menos cómo uno decide qué terreno es bueno para construir, cómo uno organiza el terreno, si influye mucho el terreno donde uno va a construir y con la construcción, y cómo uno hace cuando el terreno, digamos, o sea, no es un terreno estable, tipo la arena, ¿sí? Pero, o sea, es un terreno o sea, es estable al comienzo y luego como que se vuelve fangoso por ciertos cambios climáticos. Ok. Justamente su hija es arquitecta. Sí, mi hija es arquitecta. Mira, para construir, uno puede construir donde sea. El tema es, ¿para qué vas a usar la construcción? Y el otro, ¿cuál es el costo de esa construcción? Si tú te vas por ejemplo, a la zona de la selva, vas a encontrar tus terrenos fangosos y todo eso. Quieres hacer un edificio de 30 pisos, lo puedes hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que hacer una excavación muy grande hacia abajo, poner muchos anclajes y calculas cuál va a ser la resistencia de ese mal terreno y cuánta cimiento lo vas a hacer. Y al final sacas números, oye, para hacer eso en la selva me va a costar demasiado hacer. Entonces dices, ok, yo quiero solamente, puedo hacerlo económicamente, un edificio de 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos, lo que sea, dependiendo de eso, ¿no? Sí. Y si uno está en la sierra o en sitio rocoso, uno puede hacer de 50. Nueva York, por ejemplo, no tiene problemas, pero si uno va, no sé, a Japón, ahí hacen también porque no tienen otro sitio donde hacerlo, rascacielos, pero ahí ya hay una tecnología que es mucho más especializada y más costosa, ¿no? Y más o menos acá en Lima, ¿cómo es el terreno? O sea, yo sé que cada uno es diferente, pero más o menos cómo es el terreno acá en Lima, cómo es básicamente la geología en Lima, esos temas. Porque si uno no está hablando de irse a la sierra para construir, o a la selva, sino uno, no sé, quiere hacer su empresa acá en Lima, porque, bueno, quiere vivir en Lima. Muy bien, quedó. Lima, bueno, ¿cómo es? No, Lima es, realmente Lima es una zona de delta. El delta es la terminación de los ríos. Tenemos el río Rímac, el río Chillón. Esos ríos, en el fondo, hay material rocoso, pero todo lo que cubre eso son material de relleno de ríos. Si uno va a la Costa Verde, ¿qué es lo que ve en las paredes? Cantos rodados, que son cantos redonditos, por eso se llama cantos rodados, que es parte del lecho del río. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos hacia el este, hacia la zona de las Casuarinas, hacia el Surco, la planicie, esas zonas, va a encontrar más cerros. Ahí encuentra roca. Ahí puede uno construir lo que quiera y no pasa nada. Cuando uno va hacia la zona de la Molina, ese mismo delta, cuando uno va a los lechos de ríos, uno ha visto que ve unas bolas grandes, que son las rocas, pero por algunas zonas ve también unas zonas de arcilla o de lente de arena, que se depositan. Cuando viene el agua trayendo material, cuando el agua viene en gran cantidad, con mucha fuerza, puede mover o puede arrastrar rocas grandes. Cuando el agua va disminuyendo, solamente ¿qué es lo que lleva? Arenas, arcillas y poco de eso. Y eso se deposita en algunas zonas. En la zona de la Molina se deposita arenas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Se puede construir? Se puede construir. ¿Cuál es el problema? Temblores. Muy bien. Emilio. Yo tengo una pregunta porque hace tiempo me lo explicaron, pero quería corroborarlo ahora. Es que ahí me dijeron que, por ejemplo, en las zonas de Miraflores o San Isidro, tú cavas 7 centímetros y encuentras rocas. En cambio, si nos empezamos a ir a los conos, es todo mucho más arenoso. Y si en algún momento de la historia del Perú se da un terremoto fuerte, como que los conos se hundirían y lo único que quedaría arriba sería la zona rocosa, que sería como el centro de la ciudad de Lima, de la capital. Bueno, no tanto, en Miraflores, San Isidro, sí, hay zonas más rocosas.
pero no tan rocosas. Hay cerros también de roca roja, el otro son rellenos estos de cantos rodados, como hay en la Costa Verde, eso hay bastante ahí, pero eso se comporta como algo sólido. En la zona no solo de los conos, sino, como digo, la Molina, es una zona más no consolidada. ¿Qué quiere decir? Que si uno agarra igual en un azafate, pone varias cosas y uno es harina, cuando uno lo mueve, ¿qué es lo que pasa con la harina? Se va por todos lados. Eso es lo que pasa. Cuando no es muy consolidado, el terreno pierde su consistencia y por consiguiente todo lo que esté construido ahí va a ser más afectada que otro terreno que esté más consistente, ¿no? No, además hay un elemento adicional que en Lima Norte, como ahora se le llama, ni siquiera las construcciones muchas no han sido por ingenieros. Es el maestro de obra que tú vecino, ponme un poco más de cemento, ponme la columna, y va construyendo 2 o 3 pisos, entre un terremoto, ¡rum! Fíjense, vamos Yankee, luego Malú y al final Alonso, el hecho de que hagan este tipo de preguntas, a diferencia de otros lados, que son las típicas preguntas a quien uno ve como experto, se dan cuenta que hay profesiones que te hacen experto en algo y que inmediatamente te nacen a pedir una especie de consejo, una especie de asesoría, porque tiene un campo de conocimiento como profundo. No todas las profesiones son así. Esto es típico del buceador. Al buceador siempre lo buscas como experto. La terminología dentro de la vocación, que es la que le gusta investigar, profundizar hasta el final qué cosa hay debajo de la tierra. Además, ¿cómo es la vida de un geólogo o un ingeniero de minas en cuestión profesional? O sea, vives en la mina, vas y vienes, tu familia vive contigo en la mina o tienen que vivir separados. Sí. Ese es un tema importante para la vocación, ¿no? Cuando uno va a trabajar o va a estudiar primero, porque no sabe si la vida le puede llevar por varias cosas, pero cuando uno va a estudiar carreras de ciencias de la Tierra, definitivamente tiene que poner como una condición personal, es que no voy a vivir normalmente en ciudad, no voy a vivir en donde yo estoy acostumbrado. ¿Por qué? Porque si yo voy a vivir donde estoy acostumbrado, no hay nada nuevo en mi barrio, que el cemento, todas esas cosas, ¿no? Entonces, si yo voy a investigar a la punta del cerro, a la selva, petróleo, que hay mucho en la selva y todo, bueno, esa es toda otra explicación más complicada. Pero uno de los puntos importantes es que uno tiene que saber que la vida de la ciudad no va a ser, por lo menos en un periodo de, digamos, 15 años o 20, que es el periodo donde el profesional tiene que hacer su servicio militar obligatorio. Ser trabajador, tiene que tener muchos jefes, tiene que hacer todo hasta que poco sea el jefe, y ya cuando es jefe ya puede escoger dónde quiere vivir, quiero vivir en la ciudad, quiero vivir en este sitio, en este barrio. Pero su primer periodo de carrera, que son más o menos 15 años, tiene que vivir afuera. Claro, tu ¿Tu familia, puede vivir Cecilia, contigo o no? vivió contigo, Puede ¿no? vivir conmigo, ¿Vivieron sí. dónde vivieron mucho tiempo? Con mi hija nos fuimos a Toquepala, a Tacna. Ella ha crecido ahí casi, ¿no? Sí. Mi otra hija, Cecilia, fue a los 4 años y Claudia a los 2 años. Y salieron de la mina ya para venirse a la universidad, ¿no? Entonces, son cosas que uno tiene que estar muy consciente. Es diferente, tiene que gustarle mucho y estar sí seguro que va a estar mucho tiempo fuera de lo que uno está acostumbrado. Excelente. Y ahora la última pregunta, nuestro recién ingresado en Ingeniería de Minas, Alonso. Fuera. Traía a preguntar lo de Malú, pero aparte, al realizar las prácticas, por lo que tengo entendido, hay parte que se realiza en las minas, hay parte que es en oficina y hay parte que es en el mismo campo, que es en las excavaciones. Cuando haces prácticas, más o menos, ¿tú escoges hasta dónde dirigirte o te dicen más o menos? Mira, tú puedes escoger, puedes dirigir, depende de las oportunidades que tú tengas. Pero el tema es que en la carrera
tú tienes que practicar en todo. Para saber, nuevamente, estos 15 años, cuando tú eres jefe, ya tienes que decidir sobre los demás, tienes que haber hecho todo lo que los otros hicieron. Claro, sí, más cómodo, y es mi caso, yo lo digo, yo entré a ingeniero de minas, estuve el primer ciclo, el tercer ciclo me fui a practicar una mina, entonces como yo era estudiante de ingeniería de minas de la UNI, por supuesto, me dijeron, usted practicante va a ir con el perforista. Entonces yo voy a aprender el sistema de cálculo de la perforación y todo. Perforista, agarra el barreno y el otro ponía todo eso. Todas las 8 horas ahí agarrado de un barreno, empapado, y yo digo, ¿qué voy a aprender acá? Entonces todo en la uni, tantos años estoy acá. Bueno, al final me cambiaron, ok, tú vas a aprender a cómo se ponen los soportes de madera. Perfecto, voy a aprender el cálculo de materiales. No, pasaba todo el socavón, como Cristo con mi palo, cargando. Y yo decía, oiga, yo soy de la uni, carga eso. Bueno, y cuando pasaba por ahí veía a los geólogos que estaban bonitos mirando con su microscopio las roquitas de colores, pintando con sus colores. Este es para mí, ¿yo qué hago carga? Claro. Fue una parte que me fui a geología. Pero el tema es que después tienes que saber, cuando eres ingeniero de minas y entras a supervisar un socavón, cuán difícil es para el personal hacer eso, cuánto te cuesta, porque qué tú tipo de material, vas a liderar. y vas a liderar, ¿no? Entonces tienes que haber pasado algo de eso para que tú puedas hacer. En ingeniería de minas ahora es mucho más fácil porque ahora todo es computadora. Entonces cuando uno ve, ok, hay ingenieros de minas que están solo en Lima haciendo los cálculos y eso es lo más fácil. Pero nuevamente, si tú entras a ser profesional, tú mira qué vas a hacer a los 15 años. Mientras el otro que está en el socavón, cargando ese, va a ser tu jefe, tú vas a llegar después de 15 años bien sentadito en tu computadora porque no has podido hacer nada más, ¿no? Entonces, esas son las cosas que sí, hay oportunidades, pero mejor es hacer todo. Excelente. Sí, Alonso. ¿Cuál ha sido la meta que te has propuesto o el sueño que has querido cumplir? Es linda, pero... Mira, te mentiría si te digo que cuando recién egresé como tú dices, bueno, mi plan en 5 años voy a hacer esto. Porque no estaba en mi taller, pues ya yo por eso. No existían estos talleres, seguiremos aprendiendo. Pero lo principal es aprender lo máximo de donde estás. ¿Por qué? Porque vas a ver, en corto plazo es lo que me pasaba. En un año aprendí y lo que me sirvió para que en el segundo año ya no esté en la posición que yo estaba, sino estaba en una posición superior. Y pasaba el tercer año y ya estaba en una posición superior a lo que estuve en los 2 años. Ese corto tiempo te hace entender que, mira, si tú quieres llegar más arriba, tienes que aprender más de lo que estás haciendo ahorita. Lo que estés haciendo, ¿no? Entonces, sí, después ya poco a poco viene, bueno, yo quiero ser jefe, yo quiero ser gerente y eso, pero ya solito te está haciendo, ya nadie te va a parar eso. El tema es cuando no estás aprendiendo y estás 5 años haciendo la misma cosa,